Buenas tardes a todos y bienvenidos a la séptima edición de webinar organizado por el capítulo estudiantil Clúster Estado de México, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Materiales. ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy está con nosotros el maestro Martín Palacios Dorado, quien es gerente en aplicaciones por la compañía Yeol de México. Nos hablará sobre la microscopía electrónica de barrido y sus aplicaciones analíticas con STEM, EBCD y catodoluminiscencia. El maestro Martín Palacios realizó su maestría en ciencia de materiales y se especializó en técnicas de caracterización. Es asesor técnico en áreas especializadas de la microscopía electrónica. Es autor de diversos artículos especializados relacionados con técnicas de caracterización y microscopía electrónica. Además, ha participado en diversos foros y conferencias, así como en la difusión y el desarrollo de la misma. También fue coordinador del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Tecnológico de Monterrey, así como gerente de ventas en México para LED Electron Microscopy y también en Hitachi. Desde 2002 es gerente en aplicaciones para Latinoamérica de la compañía Yeol de México. Bueno, bienvenido maestro Martín Palacios, un gusto tenerlo con nosotros y cuando esté listo, podemos comenzar. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Es un placer a nombre de la compañía Yeol de México estar con ustedes en este evento, en este webinar. Les agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Materiales, al Clúster del Estado de México por la invitación y pues espero que ustedes me indiquen en qué momento iniciamos o nos esperamos un momento justamente para compartir entonces mi pantalla. Sí, doctor, maestro, perdón, cuando usted esté listo, está por nosotros. Muchas gracias. Estamos listos. Perfecto. Pues bienvenidos a todos. Hay 76 participantes en este webinar y me parece muy adecuado poder estar con ustedes el día de hoy y hablar un poco sobre microscopía electrónica de barrido, sobre todo lo que tenga que ver con algunas aplicaciones técnicas, analíticas especialmente, y dejarles a ustedes alguna semillita para poder entonces hacer un uso adecuado de la microscopía electrónica, así como también promover las técnicas afines a esta técnica de caracterización de materiales usando la microscopía electrónica. Si hubiera alguna pregunta, entonces, como pues ya es normal, me gustaría que la fueran dejando en el chat para que al final pudiéramos entonces también responderla. Y sin mayor preámbulo, entonces voy a dar inicio a mi plática. Como ustedes saben, la microscopía electrónica de barrido es una de las técnicas más usadas para la formación de imágenes. Sus ventajas no solamente se atribuyen a la generación de imágenes amplificadas, sino también a la particularidad de poder obtener señales que traen información química, estructural, del material que estamos
usando, que estamos analizando. Y quise para el día de hoy empezar a dar una pequeña introducción de lo que es la microscopía electrónica de barrido, pero con el enfoque de los últimos tiempos, que es, o los últimos años, cuáles van a ser los beneficios de ya sea usar un microscopio electrónico muy sencillo, como pudiera ser un microscopio de mesa, o un microscopio de tungsteno, o un microscopio de emisión de campo, y relacionarlo con estas tres técnicas que la última, la que estoy colocando aquí, patrones retrodispersados o STEM, son probablemente de las que están en boga, y hablar un poco también sobre catoluminiscencia, aunque no es una de las que se usen mucho, básicamente por la técnica, pero sí tiene mucha relación y hay mucha aplicación, principalmente en la parte de semiconductores. Para empezar, quiero dar algunas referencias de la microscopía electrónica y de las técnicas que hace GEOL en nuestro país, en América y a nivel mundial, principalmente en Asia. Esta lámina la comparto porque es uno de los iconos de la instrumentación que es muy icónica de GEOL. Principalmente es... Sí, adelante. Ah, qué bueno que me lo comentas. Eh, déjame. Tengo tres monitores aquí. Entonces déjame, voy a desconectar para no perder tiempo. Muy bien. Ahora sí. Excelente. Muchas gracias. Voy a continuar entonces. Perfecto. Muy bien, entonces lo que vamos a estar haciendo es utilizando, como les comentaba, no sé si esté bien así, o antes de que continúe Claudia, si lo están grabando, observan ustedes los detalles de la pantalla que estoy, más bien la barra de herramientas que estoy usando, o solamente se ve la presentación. Muy bien, perfecto. Voy a continuar entonces. Les decía, la parte que es icónica en la instrumentación de GEOL son principalmente los microscopios electrónicos, pero también hay actualmente ya algunos equipos que son conocidos, muy ampliamente conocidos, la instrumentación como es resonancia magnética. Solamente hay dos compañías que los fabrican, y otra parte muy icónica es la instrumentación muy empleada en la parte geológica, ciencias de la Tierra, que son los microscopios MA. Estas dos tecnologías, resonancia magnética y EPMA, junto con los microscopios electrónicos de barrido, de tracción, pues es lo mismo. Pero no solamente Geotica desarrolla, distribuye, vende muchos tipos de instrumentación, pero estas son los que más son
los que promueve y son los más conocidos. En la parte de la microscopía electrónica, las técnicas que utilizan electrones y la formación de imágenes, podemos encontrar también de transmisión de ultra resolución, junto con la microscopía electrónica de barrido, con la amplia gama de microscopios electrónicos en el mercado y las técnicas disponibles, así como microscopios especializados que mejor resolución analítica, mejor información, sensibilidad, análisis, parte del análisis de elementos, que son las microsondas, conocidas como MA. Estos cuatro son instrumentación que más amplia penetración tiene en la parte de la instrumentación. Hablando de microscopía electrónica de barrido, podemos denotar que la principal característica que nos vamos a encontrar en un microscopio es, sin lugar a dudas, la resolución, aunque en algunas ocasiones se puede confundir por cuestión de practicidad como la amplificación o el poder de magnificación que tiene esta instrumentación. Sin embargo, desde el punto de vista óptico, podemos encontrar tres características que son de gran importancia. La resolución, o para fines prácticos, hablamos de la visión de las imágenes que vamos a estar teniendo en nuestras imágenes obtenidas, la profundidad de foco y el contraste. Se deja un poco aparte la amplificación, sin embargo, es importante, pero desde el punto de vista óptico tiene más relevancia hablar de la resolución, de la profundidad de foco y del contraste, ópticamente hablando, ya que la amplificación es relativa y en función de la aplicación, pues voy a estar utilizando una amplificación pequeña o una mayor amplificación. Y además es relativa. Yo puedo tener imágenes amplificadas, muy amplificadas, pero no tener resolución, o viceversa, puedo tener imágenes con baja amplificación, pero muy buena resolución. Entonces, es importante denotar que las tres primeras son las particularidades más importantes desde el punto de vista óptico en lo que es la microscopía electrónica. Hablando de la primera, pues vamos a estar utilizándola para poder hacer mediciones a nivel, incluso en la actualidad ya subnanométricamente. Hay microscopía que permite, de barrido, que permite obtener por debajo de un nanómetro de resolución, hacer mediciones de punto a punto. Y en la formación de imágenes, pues esto me va a dar la generación de contrastes a través de intensidades que me permitan obtener con cierta profundidad de foco, aunque comparado con otras técnicas, se puede complementar muy bien la resolución con muy buena profundidad de foco, y uniendo la tercera característica, que es una muy buena generación de contrastes, me va a permitir tener imágenes definidas, muy intuitivas, sobre todo en la parte de microscopía electrónica de barrido. Si yo quiero seleccionar la técnica, debo de tomar en cuenta la aplicación y debo de tomar en cuenta la resolución. Para esto yo voy a tener una gran cantidad de instrumentos, de los más sensibles hasta los que podamos estar teniendo con una resolución no tan grande, pero que sí rebasa por mucho la resolución de un microscopio óptico. Siendo que su primer ventaja de un microscopio electrónico es la resolución, yo puedo encontrar diferentes características de la instrumentación en función de la resolución.
desde los que vamos a estar teniendo a partir de, en la actualidad, en los últimos días, a partir de 7, 8 nanómetros de resolución, hasta los que están por debajo y en los últimos días cerca de 0.6, 0.7 nanómetros de resolución, siendo microscopios electrónicos de barrido. Complementándolo con diferentes técnicas, como pudiéramos tener transmisión dentro de un microscopio de barrido, pero arrancando desde la formación de imágenes amplificadas en superficies hasta poder tener microscopía electrónica de transmisión dentro de un microscopio electrónico de barrido y pasando también, evidentemente, con los propios microscopios electrónicos de transmisión, logrando resoluciones ya sub-Armstrong a niveles de 0.5, 0.6, utilizando diferentes técnicas complementarias, ya sea campo claro o STEM. Y también podemos hablar de los microscopios electrónicos de barrido que complementan las técnicas de adquisición o generación de electrones que van a llegar a las muestras, pero utilizando métodos asistidos, no por métodos netamente por calentamiento para la generación de las partículas ionizantes, en este caso los electrones. Una de las principales características que podemos establecer antes de poder hacer técnicas de espectroscopía utilizando electrones es que se pueden complementar diferentes tipos de microscopio para poder obtener imágenes amplificadas, llegar entonces a obtener una muy buena caracterización morfológica y a partir de estas técnicas complementarse adecuadamente con las técnicas de espectroscopía, ya sea utilizando electrones, utilizando señales luz, radiación electromagnética, que ahorita vamos a estar hablando algunas de ellas. La principal ventaja de un microscopio es utilizar entonces su formación de imágenes con muy buena resolución, pero otra de las grandes características que vamos a tener es complementarlo con la gran profundidad de foco. Esto, un microscopio, una superficie que yo voy a estar observando, no solamente la voy a estar caracterizando y hacer estudios de la superficie, sino también voy a poder relacionarlo con la formación por su campo de foco. Un microscopio electrónico me va a permitir tener 300 veces profundidad de foco comparado con la microscopía de luz. Y si lo utilizo junto con la capacidad de poder obtener información superior por debajo de la superficie por diferentes técnicas, aprovechando la gran cantidad de las partículas ionizantes que estoy usando, los electrones, yo voy a poder usar ya sea información superficial o por debajo de la superficie utilizando diferentes técnicas. Esta es la segunda ventaja que me va a permitir utilizar la microscopía electrónica, ya que voy a poder responder adecuadamente a 3 de las preguntas del análisis instrumental. No solamente observar información, sino voy a poder ver análisis químico localizado o en la área, voy a poder hacer análisis químicos o en algunos casos también podría estar utilizando y ser complementario con las otras técnicas, como ya se puede hacer actualmente de la cámara del microscopio electrónico y utilizando este tipo de técnicas para poder obtener información no solamente elemental, sino de compuestos. La primera señal que yo voy a estar generando y
y que voy a poder decir, la más usada son los rayos X utilizando la técnica de dispersión de energía. Voy a poder responder la pregunta de esta, no solamente qué es, sino voy a poder obtener información de química, ya sea cualitativa o cuantitativamente, la información elemental que voy a estar obteniendo. Y la generación de mapas de rayos X me va a permitir entonces la ubicación espacial de lo que estoy analizando. Entonces, teniendo qué es la distribución elemental y además el análisis cuantitativo, incluso cuantitativo, completamente cuantitativo, con algunas condiciones adecuadas, me va a poder responder estas tres técnicas, estas tres preguntas analíticas del análisis instrumental. No olvidemos que estamos utilizando electrones, no estamos utilizando fotones de luz. La radiación o las partículas que estoy utilizando son partículas cargadas. Esto lleva muchas ventajas en la parte de generación de rayos X, pero también tiene desventajas cuando hablamos de las aplicaciones, porque voy a generar cargas sobre la superficie de materiales aislantes o semiconductores y voy a generar campos electrostáticos negativos que me van a generar una distorsión de la imagen o que me va a generar un problema para la formación de imágenes adecuadas con buenos contrastes. Entonces tenemos ventajas y tenemos desventajas de estar utilizando electrones. Una de las ventajas es que la resolución, si utilizo obviamente la física y utilizando los criterios de resolución, yo voy a tener por AB o utilizando el criterio de Rayleigh, voy a tener mucha mejor resolución que otras técnicas, ya que la longitud de onda es muy pequeña si yo acelero los electrones, pero inherentemente voy a tener también otras características que no me va a generar muy buenas aplicaciones, como sería el caso de estar manejando especímenes no conductores. Yo tengo que considerar la aplicación y tal vez darle algún tratamiento adecuado o tener técnicas que me disminuyan las cargas que se acumulan. Pero a pesar de esto, voy a tener grandes ventajas al utilizar partículas ionizantes como son los electrones. Otra característica que también debo de considerar es que está utilizándose con vacío. Las muestras van a tener que ser resistentes al vacío. De lo contrario, entonces yo tendría un cambio estructural de la muestra. Adicionalmente, debo de considerar que estoy utilizando lentes electromagnéticas y electrostáticas, por lo tanto, debo de considerar también sus propiedades, incluso para aplicaciones muy especiales, donde se requiere alta resolución, y unir también la alta resolución con técnicas analíticas. Debo de considerar primero que estoy trabajando con electrones. En segundo aspecto es que estoy utilizando el sistema en vacío o en bajo vacío o con alguna atmósfera que sea adecuada para poder generar y que no intervenga con la captura de las imágenes, pero la mayoría de la trayectoria de los electrones que voy a estar generando deben de no dispersarse con moléculas remanentes en gran parte de la trayectoria óptica del microscopio. Por lo tanto, también esto es de considerarse para fines de espectroscopía. El trabajo de un microscopio electrónico se va a hacer considerando que yo estoy lanzando electrones sobre la superficie del material. Y uno de los principales
fenómenos que voy a tener que considerar es la generación de los electrones. Y la selección de los electrones va a tener que determinarse en función de la aplicación y de la resolución. No va a ser lo mismo que yo esté utilizando una emisión de campo, que utiliza algunas técnicas que me ayuden a generar electrones, o que simplemente esté utilizando microscopía convencional que me va a permitir obtener y tener imágenes, pero con cierta limitación. Entonces, la característica de poder estar generando electrones, lanzarlos hacia las muestras, utilizando un sistema que está al vacío, deflectando los electrones con sistemas electromagnéticos y electrostáticos, pero la fuente de emisión teniendo la consideración que sea de gran emisión, de una dispersión pequeña o de una gran densidad de corriente, vamos a tener que seleccionar el tipo de instrumentación en función de la resolución y el tipo también de las aplicaciones que yo esté generando. Esto me va a permitir tener un amplio rango de posibilidades actualmente en la microscopía electrónica de barrido, como lo que podemos estar usando en primera instancia es un microscopio de tungsteno, pero poder pasar incluso para transmisión o incluso también en algunas aplicaciones de emisión de barrido, contar con diferentes emisores que no van a tener tanta brillantez, pero que me va a permitir tal vez prolongar un poquito más la vida del filamento, la vida del emisor, y llegar hasta las últimas fechas, en los últimos tiempos, con un emisor especializado que tenga propiedades ópticas muy buenas, que genere un punto sobre la muestra que estoy irradiando los electrones con un diámetro sumamente pequeño y que tenga también muy buenas características hablando de la dispersión de energía y que me genere una muy buena densidad de corriente si lo voy a estar utilizando para fines de espectroscopía. Entonces yo tendría 3 opciones. Pero también actualmente yo voy a poder, dentro del abanico de la microscopía electrónica, seleccionar técnicas que me optimicen la óptica. Porque si tengo un espectro de microscopios electrónicos y selecciono tal vez la técnica que me va a dar mayor resolución, de cualquier forma para fines ópticos, yo voy a tener, si hago un spot size muy pequeño, si estoy lanzando electrones con una gran concentración de densidad, y esa concentración, esa densidad, la voy a estar controlando con las lentes electrostáticas o lentes electromagnéticas. Al final de cuentas, una de las lentes que me controla la densidad de corriente es la lente condensadora, que me va a permitir aumentar la cantidad de electrones sobre las muestras. Si yo abro el diámetro de esta lente, ópticamente hablando, yo voy a poder entonces también yo voy a tener la pérdida de la resolución, ya que la resolución va a ser un factor importante y espectroscópicamente la resolución, yo voy a perder resolución, aunque voy a tener muy buenas características de espectroscopía. Si tengo muy buena señal generada por obtener una gran densidad de corriente, pero yo voy a perder resolución. En la actualidad podemos escoger microscopios de emisión de campo que tenga inherentemente al cañón y ópticamente hablando características muy buenas para la resolución, que el filamento sea de entrada con un diámetro muy pequeño, pero que cuando yo eleve la densidad de corriente no me genere también pérdida de resolución. Y en la actualidad podemos obtener instrumentaciones y podemos seleccionar una instrumentación que me ayude, que si yo condenso una gran cantidad
de electrones en algún punto del material no pierda resolución. Y esto principalmente, entre otras técnicas, lo voy a estar usando con lentes condensadores, lentes condensadores híbridas inteligentes que me van a permitir obtener buena resolución, aunque esté lanzando una gran cantidad de electrones sobre la muestra. También voy a poder seleccionar una gran cantidad de detectores, dependiendo de la aplicación, y combinar las características de la espectroscopía de cada señal, ya sea si estoy detectando electrones superficiales, subsuperficiales, o si yo quiero analizar fotones de rayos X, o si yo quiero analizar la señal obtenida por medio de ionización y que me genere simplemente una señal en el visible o cercano al visible. Entonces, yo puedo optimizar en función de la aplicación, ya sea superficial, subsuperficial o información que me va a dar espectroscopía, hablando también de señales generadas en la superficie, para poder obtener entonces la mejor caracterización de mi material. Y en la mayoría de estos yo voy a tener que utilizar las variables de la óptica para optimizar mi espectroscopía, ya sea utilizando rayos X o utilizando electrones. Esto me lo va a permitir, ya que estoy utilizando una radiación de partículas y es una óptica que yo puedo ajustar con las aplicaciones que voy a estar obteniendo. Para este punto, yo quiero aquí hacer referencia a lo que les mencionaba en las láminas anteriores, donde la óptica ya se puede optimizar mucho y tener diferentes elementos ópticos que, si yo estoy ampliando la cantidad de electrones, aumentando la cantidad de electrones llegados hacia la muestra, yo, aunque tenga una lente que me abra ese espectro para aumentar la densidad, yo voy a poder mantener el punto de interés y que estoy irradiando sobre la muestra, yo voy a poder mantener al final sobre la muestra un diámetro pequeño, pero teniendo una gran densidad de las mismas partículas. Esto no todos los microscopios lo tienen, pero me va a generar una gran ventaja porque voy a estar obteniendo muy buena resolución y al mismo tiempo yo voy a estar obteniendo muy buena señal y hacer adecuada espectroscopía, dependiendo de los intereses del análisis o lo que yo quiera hacer. Lo que a mí me va a beneficiar, además de obtener imágenes amplificadas, es la capacidad de obtener y capturar señales. Yo tengo una variedad grande y la voy a capturar en función de los detectores que yo tenga y de las características ópticas de las mismas e incluso de la instrumentación, porque hay algunos que no voy a poder estar obteniendo si no tengo un adecuado vacío o si la muestra no es lo suficientemente delgada, no voy a poder estar obteniendo electrones transmitidos que me dé información por debajo de la superficie. Pero por encima, la mayoría, salvo también electrones Auger, que aunque yo pudiera tener un sistema sensible, pero si no tengo un vacío adecuado, pues se van a estar absorbiendo con las moléculas remanentes en mi cámara. Entonces, yo puedo hablar de que en función de la instrumentación que esté usando, desde el punto de vista óptico, en función de la aplicación y de los detectores que esté colocados en la cámara del microscopio, yo voy a tener al menos 3 técnicas que se van a estar usando para obtener imágenes y también obtener información de rayos X
o obtener en algunos casos que también se pueda decidir colocarle un sensor para observar en el visible. Yo voy a tener catoluminiscencia. De estos va a depender mucho el haz de electrones que yo esté lanzando, tanto la energía como el diámetro del haz, la velocidad de barrido que yo voy a estar generando para manipular y para obtener este tipo de señales. Si yo utilizo un kilovoltaje muy grande, me va a dar mayor penetración y voy a tener mayor efecto en la generación de señales que van a salir por la superficie del material. La densidad de corriente es un parámetro muy, muy importante. Normalmente yo voy a querer en espectroscopía es tener una adecuada cantidad de electrones que me genere, por ende, una muy buena generación de señales, ya sea electrones o radiación electromagnética, y que yo pueda capturar. Entonces voy a tener de entrada dos parámetros importantes. Uno de ellos es el primero, el kilovoltaje, pero no siempre lo voy a estar utilizando, no siempre va a ser necesario utilizar alto kilovoltaje. De hecho, en algunas aplicaciones se recomienda pues utilizar menos kilovoltaje. Si yo utilizo menos kilovoltaje, yo voy a tener una profundidad de las señales menor y eso voy a evitar que pierda resolución. Para fines prácticos, yo voy a evitar perder resolución superficial. También si estoy manejando materiales no conductores, yo voy a tener que estar utilizando, en función de las técnicas, podría estar utilizando bajo kilovoltaje. Si es una emisión de campo, lo más recomendable, y si la aplicación implica estar analizando espectroscópicamente o formando imágenes con una gran resolución espacial, lo más adecuado es de que yo esté utilizando un kilovoltaje pequeño, menor a 5 kilovolts, para que me dé mayor información superficial. Y la densidad de corriente la voy a tener que controlar de tal forma que no pierda resolución espacial, que yo pueda definir las imágenes de forma adecuada, pero que me dé muy buena respuesta de las señales que vamos a estar capturando. Entonces van a ser dos parámetros muy importantes, y para eso pues yo voy a poder echar mano de diferentes técnicas, tanto de simulación o algunas técnicas muy directas que me permitirían relacionar la densidad del material, el kilovoltaje del material, con la penetración de las electrones. Entonces yo tengo que decidir hasta dónde quiero, y eso es una limitante de estar utilizando partículas cargadas, porque no va a penetrar mucho en función de la densidad del material y de la energía de las mismas partículas. Entonces yo tengo que echar mano de algunas relaciones, de algunas variables, y relacionarlo, el kilovoltaje, su energía, la densidad de corriente, con la penetración, ¿ya? Para estar haciendo unos rangos de análisis químicos por debajo de la superficie del material, o para no perder resolución espacial superficial. Esto va a ser muy importante. Entonces, hasta este punto, yo puedo hablar de las técnicas de formación de imágenes utilizando un microscopio electrónico de barrido, cambiando el kilovoltaje, si quiero alto kilovoltaje, bajo kilovoltaje, cambiando la cantidad de electrones que le llegan a la superficie, si es una gran densidad o muchos electrones, y la respuesta que voy a estar obteniendo, la cantidad de señales que voy a estar obteniendo. Y inherentemente, evidentemente, tiene que ver con la aplicación. La aplicación, lo que yo quiero obtener en función del equipo que estoy utilizando, si es un microscopio de emisión de campo, si es uno de tungsteno, ahora la aplicación me va a dictar la señal que quiero estar capturando. Y voy a hablar un poco, es una pequeña introducción de una de las técnicas que se utilizan poco, que es la catoluminiscencia, aunque es de gran utilidad, hablando principalmente en semiconductores, entre otros,
va a ser de gran aplicación. En la mayoría de los microscopios se le puede colocar un detector de catoluminiscencia y estar obteniendo este tipo de señales. Básicamente lo que vamos a estar haciendo con catoluminiscencia es formar imágenes en función de la respuesta de luz visible o cercano a la luz visible y poder hacer espectroscopía capturando con un detector especial, hacer espectroscopía de los fotones de luz, ya sea analizando la longitud de onda, analizando otros parámetros de la radiación electromagnética que estoy capturando. Hay diferentes tipos de catoluminiscencia que voy a estar obteniendo y eso me va a permitir entonces complementarlo con otras técnicas. Pero básicamente es un fenómeno relativamente sencillo. Hay diferentes técnicas. Si bien estoy hablando de catoluminiscencia porque estoy provocando y generando eventos, transiciones de los electrones entre la banda de valencia y la banda de conducción, y después voy a tener también una recombinación o una relajación, y en ese momento voy a generar entonces mi emisión luminiscente, que en este caso yo puedo hablar de catoluminiscencia porque mi fuente de ionización son los electrones. Esto me va a implicar que la generación de la profundidad, el volumen de interacción, pues esté en función de la energía de los electrones. Pero sin lugar a dudas, aunque sí se restringe mucho por la emisión de estos fenómenos luminiscentes utilizando electrones, pero es de gran ayuda para algunas áreas, principalmente semiconductores, geología, donde son fotónica, nanotecnología, donde se puede estar utilizando mucho más este tipo de técnicas. Sin embargo, aunque se restringe un poco también, es de gran importancia estas técnicas y tiene mucho que ver con otras técnicas relacionadas con la generación de luz, con la radiación electromagnética. Entonces, el principio es muy sencillo. Vamos a estar obteniendo transiciones de electrones y entre las bandas de valencia y las bandas de conducción, y después cuando se relaja y llega a recombinarse entonces nuevamente el electrón, vamos a generar unos fotones para que yo tenga un equilibrio energético. Y una de las cuestiones que también llama la atención es la óptica que vamos a estar empleando. Normalmente son sistemas que van a estar teniendo fotomultiplicadores, capturando con una óptica adecuada los fotones de luz y generando un espectro a través de una óptica circular encima de la emisión de los fotones de luz. Y esto es el principio instrumental que vamos entonces con una óptica, vamos a capturar nuestros fotones, nuestra radiación electromagnética a través de la óptica, utilizando entonces una amplificación de esas señales y que me genere puntos con diferentes intensidades del material que yo estoy irradiando. En este caso van a ser puntos con emisiones de luz, con diferentes intensidades de luz, y como yo estoy generando esta luz en función de un barrido con electrones, yo puedo generar un mapa. Yo puedo hacer espectroscopía y puedo generar un mapa. Entonces me va a permitir responder adecuadamente dos de las preguntas del análisis instrumental: ¿qué es y en dónde está? Es una de las grandes ventajas. Entre otras características que tiene la catoluminiscencia, ya que puedo también ver algunos defectos, puedo ver también parte de la deformación del cristal, y esto pues son algunas ventajas complementarias de la técnica. Poco se
utiliza esta técnica, salvo los que inherentemente la aplicación se requiera, pero es una técnica práctica también muy bonita porque estamos obteniendo el visible. Y eso pues hace la combinación y el fenómeno también de gran interés. Indiscutiblemente la primera aplicación que nos va a dar catoluminiscencia es espectroscopía. Entonces, si yo estoy utilizando un microscopio para poder generar una muy buena imagen de electrones superficiales con electrones de baja energía, y también voy a estar obteniendo imágenes que tengo relación con la composición química, con el número atómico, bueno, ¿qué tal si yo puedo capturar los fotones de luz y generar un espectro en función de sus longitudes de onda y me va a dar las diferentes intensidades? Y si yo muevo las electrones punto por punto, con gran resolución, incluso yo puedo obtener muy buenas resoluciones espaciales utilizando catoluminiscencia, entonces esto me va a generar un gran interés en la caracterización superficial de materiales con gran resolución y teniendo una fuente de información química que es la espectroscopía de sus longitudes de onda. Un típico espectro que voy a estar obteniendo pues va a ser la dispersión que yo obtengo de las longitudes de onda, de los fotones de luz capturados, y con esto relacionarlo evidentemente con el material que está generando la luminiscencia a través de los electrones. Y con esto me va a permitir también abrir un abanico que a veces molesta mucho en la caracterización con electrones con microscopía electrónica, ya que no solamente me va a dar la información elemental, sino yo puedo estar manejando compuestos, yo puedo estar manejando minerales, cerámicos, semiconductores, y con esto se abre entonces el rango de su aplicación, el rango de la aplicación que yo voy a estar generando, porque ya no solamente es estar obteniendo rayos X característicos con la dispersión de energía, con la captura de los fotones de rayos X, sino esta técnica, dependiendo también de la aplicación, me va a permitir manejar sistemas o minerales que tengan la respuesta luminiscente. Hay muchas aplicaciones que se pueden distinguir, ya tanto en semiconductores, minerales, pero una de las más conocidas y las más bonitas es la datación, hacer la cronología de los circonios. Entonces, utilizando este tipo de técnicas podemos hacer la complementariedad, y en México también, aunque hay pocos sistemas en microscopía electrónica de barrido con catoluminiscencia, pero hay algunos incluso que hacen la datación geológica de circonios. Entonces, esto pues es muy interesante porque la aplicación directa ahí está y muy específica, que se puede complementar con otras técnicas. Pero no solamente la formación de imágenes para estar obteniendo la espectroscopía y obtener intensidades en diferentes puntos, sino también lo podemos estar obteniendo información a través de imágenes cuya intensidad vamos a formar contrastes que estén relacionados con defectos puntuales o defectos dentro del material, ya sea cristalino, o obtener incluso también la relación de diferentes características y concentraciones por la red estructural que se esté teniendo al estar irradiando electrones, y con una muy buena resolución. Entonces, no solamente es la parte de espectroscopía, sino la característica de estar obteniendo muy buena resolución, de obtener muy buena resolución en función, obviamente, de lo que yo estoy obteniendo. Incluso si se manejan voltajes pequeños, yo puedo usar estas técnicas para obtener muy buenas resoluciones espaciales. Esto es una gran ventaja en la utilización y optimización, lo que se llama tunear el kilovoltaje,
para poder estar obteniendo información adecuada. Muy bien, otra de las técnicas que sí se empiezan a emplear ya relativamente o que ya es común en la microscopía electrónica de barrido desde algunos años, es hacer microscopía de transmisión, pero con microscopios electrónicos de barrido. Básicamente, lo que conocemos, el microscopio electrónico de barrido es un haz convergente con partículas cargadas, con electrones acelerados, teniendo una óptica electrónica, y si la muestra es lo suficientemente delgada, pues los electrones van a dispersarse, no van a retrodispersarse, al que algunos también se van a retrodispersar, pero van a dispersarse con diferentes ángulos. Entonces, si yo logro capturar en esa muestra delgada las señales y detener algunas otras señales, yo voy a poder hacer campo claro o campo oscuro, el principio de la generación en transmisión, mi campo claro, pero la gran ventaja es que puedo utilizar incluso microscopios muy relativamente accesibles a lo que es la instrumentación en muchos laboratorios. Yo puedo tener un microscopio de mesa, colocarle un portamuestras especial que actualmente se llama convertidores, ya que no utilizamos un detector de electrones propiamente de electrones transmitidos, sino es un convertidor que es un portamuestras que tiene un plano inclinado y que me va a permitir generar electrones secundarios que llevan la energía en proporción a las señales dispersadas que pasan a través de una muestra muy delgada. Y esos electrones secundarios van a ser proporcionales, por lo tanto, cuando impacten el detector de secundarios, voy a tener la correlación de la energía y la de la dispersión estructural que se da por las fuerzas de Coulomb o por diferentes a través del va a estar correlacionada las intensidades que llegan de los inclinada, va a estar correlacionado con las dispersiones. Con lo cual, si yo utilizo un convertidor, yo voy a tener básicamente un campo claro. Yo voy a poder hacer campo claro en muestras adelgazadas o partículas que sean translúcidas a los electrones y que me den en primera instancia con el convertidor yo obtener un campo claro. Esta va a ser la gran ventaja de estar utilizando ese tipo de técnicas porque es económico, es barato, simplemente requiero tener un microscopio que me genere un voltaje de aceleración arriba de 5 kilovolts. Y si yo tengo un microscopio que tenga un detector especial de electrones transmitidos, pues yo puedo también generar campo claro. Eliminando la salida del haz incidente y capturando solamente los electrones dispersos o difractados. Entonces, es una gran ventaja el utilizar un convertidor. El costo es muy interesante porque los costos fluctúan alrededor de $1,000 colocarle a un microscopio y puede ser un microscopio convencional de emisión de campo o incluso un microscopio de mesa donde voy a colocar mi portamuestras con este plano inclinado y voy a poder hacer campo claro utilizando mis señales capturadas con mi detector de electrones secundarios. Es una gran ventaja y cualquier material que sea translúcido, que sea adelgazado, que cumpla con las características de formación de campo claro, lo voy a estar manejando. No importa si un material biológico, obviamente tiene que estar preparado porque lo voy a estar utilizando dentro de la cámara del microscopio, pero es relativamente simple estar utilizando esta técnica. En la actualidad yo puedo utilizar pues microscopios, como decía, de emisión de campo convencionales o incluso de mesa, o microscopios que incluso son o ya se usan por sus características, por su baja eficiencia con los detectores de los 80s, lo puedo estar manejando. Eso es una gran ventaja
Y esto en Latinoamérica, que pues obviamente es un gran problema la instrumentación, que sea nueva, se puede seguir utilizando nuestros convertidores y colocarlos en microscopios que funcionen actualmente, que se tengan en buen estado y capturar imágenes y donde no vamos a obtener gran diferencia, salvo por la resolución, pero pues, vamos a estar haciendo campo claro. Las novedades, obviamente, de estar utilizando STEM o hacer campo claro con microscopios de barrido, con las convergentes, es el mismo principio que un microscopio de transmisión. Yo voy a hacer campo claro, perdón, yo voy a hacer haz convergente y voy a tener la interacción de los electrones con los átomos y la dispersión yo la voy a estar capturando con un detector. Esto se coloca dentro de la cámara del microscopio y actualmente pues hay varias compañías que me permiten hacer esta técnica. Se puede tener un carrusel donde yo pueda colocar mis muestras, girar y rotar a través de ese carrusel, acercar la muestra a la lente objetiva del microscopio y colocarlo obviamente con detectores que van a ir colocados debajo de este carrusel para capturar entonces los electrones transmitidos y hacer la técnica de campo claro. Hay grandes ventajas por esto, porque la mejora de la resolución es enorme si utilizo un convertidor, así utilizo un detector. Puede ser un detector de estado sólido, donde yo combine y amplifique también las intensidades o combine diferentes segmentos de mi detector de estado sólido para hacer diferentes modos de imagen. Se puede hacer campo oscuro, campo claro, incrementar las intensidades, mejorar las resoluciones simplemente por cambio del contraste. Y si lo complementamos con la óptica electrónica, si trabajamos muy cerca de la lente objetiva, puede estar una gran resolución en análisis. Evidentemente, con estas técnicas en barrido no vamos a poder hacer división. Y también es un copio de transmisión tal cual donde yo permita tener las rutas ópticas para poder hacer difracción e indexación, pero con complemento con otras técnicas hacer también de electrones. Puede hacer rayos X con muy buena función del atómico, en función de la densidad de corriente, en función de estar haciendo mapeos de resolución y analizar químicamente incluso partículas muy pequeñas. Ustedes tienen adelgazadas muestras y si la densidad del material no es muy grande y si las partículas no son muy pequeñas, evidentemente la cantidad de rayos X que van a emitirse va a ser pequeño y esa es una limitante. Entonces, es muy recomendable tener un detector si van a hacer STEM y lo van a estar utilizando con dispersión de energías en la parte nanométrica. Es muy interesante, muy adecuado y recomendable que los detectores de dispersión de energía pues tengan un área activa muy grande o más grande, arriba de 20, 30 milímetros va a ser lo más adecuado y que también obviamente los detectores sean de alta eficiencia. Por último, porque ya también estamos casi terminando para hablar de estas técnicas, otra de las técnicas que tiene mucha relación porque estamos manejando electrones y porque estamos utilizando principios de difracción es la técnica que ya es conocida como dispersión de electrones retrodispersados o formación de patrones por dispersión de electrones retrodispersados. Esto en los últimos años en Latinoamérica cada vez se ve más. Incluso aunque no se tengan muchos detectores en microscopios, ya se usa mucho utilizando obviamente redes de instrumentación, colegas que se tengan. Y una de las características también que vamos a estar viendo es porque a nivel industrial se empieza a usar cada vez más por las propias características de la técnica. Básicamente, ¿qué vamos a estar haciendo?
cuando yo hablo de patrones de retrodispersados o EBCD. Vamos a estar utilizando la propiedad de los electrones de dispersión y utilizando la propiedad de la difracción de los electrones. Si yo coloco geométricamente de forma adecuada para que la dispersión a través de la difracción, utilizando las leyes de Bragg, coincida con un detector adecuado, que me genere muy buena señal y que me capture entonces las bandas de difracción propiamente con esta óptica. Si yo controlo el kilovoltaje, la densidad de forma adecuada y si el material está lino, coloco mi material de modo que las puedo con un detector, yo voy a tener entonces estos patrones, donde los patrones de dispersión me van a dar toda la información que me va a relacionar de este patrón son de los planos de difracción y una de estas bandas va a estar relacionada con los parámetros de red, con las distancias entre los planos. Entonces, yo ya puedo hacer difracción con electrones, difracción de electrones en regiones muy pequeñas, porque voy a utilizar, obviamente, la fuente ionizante son los electrones, y yo puedo formar una imagen en regiones sumamente pequeñas, y complementarlo con difracción de polvos o algunas otras técnicas. Esta técnica en la actualidad ya tiene mucho que ver con los procesos de manufactura. Incluso en nuestro país ya encontramos laboratorios en plantas utilizando microscopía electrónica, analizar los granos para formar, hacer cristalografía, darse una idea exactamente de qué fase es. Gran utilidad, se empieza a tener de gran utilidad la correlación de imágenes con electrones secundarios y relacionarlo con la información cristalográfica de la superficie del material. E ir más allá, ya a estar teniendo parámetros que era clásico y era utilizado exclusivamente por los métodos de difracción en rayos X. Tener figuras polares, inversas, etc. Entonces, esta técnica en la parte industrial también ya está despertando y Geol ya tiene varios laboratorios, varios microscopios que lo están utilizando directamente en la industria de ciencias materiales, la individualidad, y conforme parte social se aplique más estas técnicas y tengan un efecto, y ya y pues vamos a estar. Entonces, esto es de gran interés. Como ven ustedes, la generación de estos patrones tiene que ver mucho con la geometría. Entonces, es característico tener cámaras, sistemas óptica va a ser muy adecuada. Normalmente se empezó a utilizar una óptica para que se permitiera capturar entonces la mayor cantidad de señales del cono y será a distancias cercanos al detector o el diámetro activo de los detectores mucho se puede, y los detectores ya se puede tener una adquisición rapidez, rapidez, la obtención de un mapa puede tardar horas y horas